Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre algunas de las sugerencias y buenas prácticas que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos con un documento en Microsoft PowerPoint accesible. En la primera parte conversaremos sobre las sugerencias a tener en cuenta para realizar una presentación eficaz. Entre estas sugerencias están reducir el número de diapositivas, estructurar las diapositivas, elegir adecuadamente el tamaño y tipo de fuente, como también el interlineado a utilizar, el uso de controles visuales, imágenes significativas, uso de etiquetas para gráficos, cuidar también el contraste entre el color de fuente y el fondo, también usar plantillas y patrones. Otra cosa importante también es la de comprobar la ortografía y la gramática. Y en la segunda parte del video conversaremos sobre las buenas prácticas para el diseño y la realización de presentaciones accesibles, como agregar texto alternativo a objetos, especificar información en los encabezados y por último comprobar los títulos para la lectura de software, en este caso lector de pantalla. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Estas son algunas de las sugerencias que deberíamos de tener en cuenta en el momento en el cual nosotros estemos trabajando con una presentación PowerPoint para hacerlo accesible. En primer lugar, deberíamos de reducir el número de diapositivas y estructurar dichas diapositivas. En videos anteriores nosotros estuvimos viendo cómo poder agregar secciones dentro de una diapositiva, justamente para ir agrupando cada una de estas diapositivas y dándole una estructura a nuestra diapositiva. Entonces es muy importante reducir este número de diapositivas y tratar de que solamente contengan la información justa para poder reducirlo al mínimo. Estas diapositivas, entonces, a través de estas secciones vamos a poder mantener nuestra estructura jerárquica, y también nos va a ayudar el uso de títulos, subtítulos y listas dentro de nuestras diapositivas. También es muy importante incluir al inicio de la presentación una diapositiva con índice, que sería, por ejemplo, este índice acá, donde ya a grandes rasgos ya estamos indicando cuál sería el contenido de nuestra diapositiva. También sería importante incluir en este caso el número de la diapositiva que tenemos acá. Ya vimos cómo trabajar con encabezados y pie de página en videos anteriores. Entonces es muy importante agregar en el pie de página el número de diapositivas. También esto nos va a ayudar siempre a nosotros, que cuando estemos pasando nuestra diapositiva, para poder nosotros ubicarnos en qué punto de la presentación estamos en ese momento. Otra de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta es el momento en el cual nosotros tenemos que elegir el tamaño de fuente en este caso para el tipo de fuente con el cual nosotros estamos trabajando. El tamaño de fuente tiene que ser lo recomendable para que una presentación de PowerPoint sea accesible. Tiene que ser mayor o igual a 24 puntos. Entonces hay que asegurarnos acá en este punto de que el tamaño de fuente esté en 24 o superior a 24, y hay que tener cuidado también para que no sobrepase en este caso el tamaño de la diapositiva. Lo dejamos en 24, que es en este caso un tamaño adecuado ya para una diapositiva accesible. También hay que tener en cuenta el tipo de letra con el cual nosotros estemos trabajando. Acuérdense que las letras con serifas no son en este caso recomendables, entonces siempre hay que tener en cuenta el tipo de letra con el cual nosotros estamos trabajando. En este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando con un tipo de letra Arial, pero también podríamos estar utilizando otro
otro tipo de letras, por ejemplo la helvética, que es un tipo de letra accesible en este caso, y evitar en lo posible el tipo de letras con serifas, por ejemplo el tipo de letras Tiny Roman, por ejemplo, ¿sí? Y siempre hay que cuidar el interlineado, al igual que ya lo habíamos conversado en el video anterior, cuando estuvimos viendo la parte de Word accesible. Entonces el interlineado también se respeta acá, es 1,5 líneas el recomendable para poder trabajar con una diapositiva accesible. Otro de los puntos a tener en cuenta también es usar viñetas o frases cortas, siempre procurando incluir cada una de ellas en una línea, ya que hay veces que en algunos proyectores esto puede cortar. Entonces el uso de viñetas es muy importante para poder dar esta funcionalidad. Entonces nos iríamos acá en la pestaña inicio, y aquí podríamos elegir una viñeta en particular. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es que cada una de estas frases tiene que terminar con un punto o con un punto y coma, ¿sí? Eso es muy importante también. Y si estamos utilizando acrónimos, por ejemplo, como el PDF o una sigla, en este caso en PDF, siempre es importante que la primera vez que vaya a aparecer dentro de las diapositivas, entonces hay que poner el significado completo, que en este caso sería el Portable Document Format, ¿ok? Eso es lo que significa PDF, y eso deberíamos de aclarar la primera vez que vaya apareciendo en nuestra diapositiva, para que justamente nuestra diapositiva sea accesible. Otra de las cuestiones que siempre tenemos que tener en cuenta también es cuando estamos trabajando con imágenes significativas para completar el texto. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso siempre es importante no recargar demasiado la presentación, ya que muchas veces las imágenes ya nos está dando mucha información, y bueno, el uso de texto como imágenes puede hacer de que uno pueda perder la claridad. Siempre es importante tener en cuenta no utilizar el color como un medio expresivo. Fíjense que el uso del color, por ejemplo, ya habíamos comentado también esto, que el color rojo, por ejemplo, no lo puede apreciar las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, las personas daltónicas no pueden, en este caso, distinguir el rojo. Entonces es muy importante también tener en cuenta la utilización de los colores. Fíjense que en este caso, por ejemplo, estamos utilizando como un ejemplo acá el uso de un semáforo como señal para indicar que está permitido o que no está permitido, por ejemplo, pero las personas con discapacidad visual no va a poder distinguir entonces el color rojo ahí, no va a poder interpretar qué es lo que está queriendo comunicar en este caso. Entonces, en este caso, siempre es importante añadir un texto significativo al color. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es cuando estamos trabajando con gráficos, y hay que siempre tratar de que estas etiquetas que utilizan estos gráficos sean etiquetas simples, y también que sean etiquetas concretas. Y también hay que tratar de evitar incluirle al gráfico demasiada información, porque al incluirle demasiada información al gráfico, esto hace de que se pueda perder se dificulta la lectura para las personas con discapacidad visual. También es muy importante tener en cuenta el tipo de tema con el cual uno está trabajando. Hay que evitar el uso de temas muy vistosos en este caso, y siempre cuidar el contraste del color con respecto al color del tema. Eso es muy importante. Fíjense que cuando uno está trabajando con el diseño, acá nosotros tenemos varios temas disponibles. En este caso yo estoy trabajando con el tema Office, que en este caso es un tema bastante accesible para nosotros, pero si empezamos a trabajar con otros temas,
entonces corremos la posibilidad de que se pierda ese contraste del fondo junto con el color de la letra. Entonces eso puede hacer de que nuestras diapositivas no sean accesibles. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de elegir el tema también, cuando queremos que efectivamente nuestra diapositiva sea accesible. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es cuando estamos utilizando plantillas y patrones. Esto también es muy interesante tener en cuenta, porque dentro de estas plantillas y dentro de estos patrones ya están definidos la estructura que va a tener, el diseño que va a tener nuestra diapositiva. Entonces hay que cuidar bastante eso, y hay que podemos en este caso trabajar con un patrón propio nuestro, que nosotros mismos hayamos definido, y en este caso definir el patrón que mejor nos convenga. Fíjense que este es el patrón que yo estoy utilizando en estos momentos. Voy a cerrar mi vista patrón ahora, pero es muy importante tener en cuenta esta estructura, este diseño y el tema con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Hay que, en lo posible, también evitar de incluir demasiada información dentro de estos patrones, ya que los lectores de pantalla que utilizan las personas con discapacidad no son capaces de leer esto. Otro punto que tenemos que tener en cuenta también es el momento en el cual nosotros tenemos que realizar una revisión ortográfica y gramatical del texto que vamos a compartir. Fíjense que en la primera diapositiva, por ejemplo, me está faltando acá un acento. Son cuestiones que uno tiene que ir cuidando en cuanto a la estructura, en cuanto al idioma. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es cuando uno empieza a trabajar con Microsoft PowerPoint, uno tiene que definir ya el idioma con el cual va a trabajar. Eso lo hacemos acá en opciones, y acá está el apartado idiomas, en este caso, donde uno ya puede ir definiendo. En este caso está en español Paraguay, y uno ya tiene que definir el idioma con el cual va a trabajar. Pero también hay que recordar siempre de que cuando aparecen palabras que no son que no están en español, por ejemplo, entonces eso hay que indicarle para que el lector de pantalla lo pueda leer en ese idioma en específico. Fíjense que acá, por ejemplo, me está indicando acá como que hay un error. Realmente, ¿por qué? Porque el idioma está en español Paraguay, y como ya lo habíamos visto en Word Accesible, esto nosotros le tenemos que indicar de que el idioma realmente está en inglés, para que justamente esos lectores puedan interpretar esa parte del texto y puedan leerlo en inglés en este caso. Entonces hay que indicarle que esto está en inglés. Entonces nos vamos hasta acá, inglés Estados Unidos, le damos a aceptar. Entonces ya se pierde eso también. Entonces acá también está en español Paraguay, vamos hasta inglés Estados Unidos, y ahí ya nos interpreta de que esto está en inglés. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también en el momento en el cual estamos utilizando un idioma que no sea el español, ¿sí? Otro de los puntos también que debemos de tener en cuenta, ya hablamos de la importancia de definir el idioma. También hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con objetos. Cuando estamos trabajando con objetos, ya sea de tipo imágenes prediseñadas, formas que no contengan texto, en este caso pueden ser grupos, o cuando estamos trabajando con tablas o tablas dinámicas, entonces es muy importante que a cada uno de estos objetos nosotros le agreguemos un texto alternativo. Ese texto alternativo tiene que tener toda la información necesaria para que justamente los lectores puedan
acceder a la información que contenga este texto alternativo. Para nuestro ejemplo, entonces, para agregarle este texto alternativo, vamos a tomar como ejemplo un objeto de tipo imagen. Entonces, tenemos que primero seleccionar la imagen, nos vamos sobre formato de la imagen y aquí tenemos el texto alternativo. Acuérdense de que cuando estamos nosotros describiendo nuestro texto alternativo, preferentemente tiene que tener un título y una descripción de qué es lo que se observa dentro de este gráfico. Hay que describir esto claramente para que el lector en este caso pueda leer toda la información relacionada a esta imagen. Es muy importante que se agregue este texto alternativo. También existen otros objetos como gráficos Smart Art, donde también nosotros podemos agregarle un título y una descripción describiendo qué es lo que contiene en este caso ese objeto. Hay veces en el cual también uno puede en cierta manera solamente poner el título, ¿sí? Y cuando la persona, en este caso con una discapacidad visual, que esté escuchando a través de un software, en el título tiene que haber ya la información para que esa persona pueda definir si quiere o no, en este caso, escuchar lo que contiene esa descripción. Entonces también hay que tener en cuenta esto, y si uno cree que lo que está, si es meramente un elemento decorativo lo que aparece en este objeto, en este caso, entonces puede solamente agregar el título y agregar algunos puntos unos espacios en blanco dentro de la descripción para que el software pueda continuar leyendo otra parte de la diapositiva en este caso. Cuando estamos trabajando ya, en este caso, cuando estamos trabajando con un objeto de tipo tabla, entonces también hay que tener en cuenta ciertas condiciones, o en este caso hay que tener en cuenta que el encabezado de la tabla, en este caso nosotros tenemos que indicarle específicamente que la primera fila de esa tabla contiene una fila de encabezado. Entonces, para eso tendríamos que primero seleccionar la tabla, irnos a la pestaña de diseño y marcar fila de encabezado. Acá tenemos un ejemplo, tenemos una tabla insertada, nos vamos hasta la pestaña de diseño y presentación, y aquí entonces tenemos que asegurarnos de que esta opción esté marcada. Otro de los puntos también a tener en cuenta cuando estamos trabajando con una presentación PowerPoint accesible es que todos estos títulos que vemos acá tienen que ser únicos, y que cada una de estas diapositivas deben de tener un título. No deberíamos de tener, por ejemplo, una diapositiva. Voy a agregar, por ejemplo, una nueva diapositiva acá. Entonces tengo una diapositiva donde pues puedo agregarle un texto, una imagen, por ejemplo, y no le agrego el título. Entonces esto realmente no es accesible, y lo recomendable es que todas las diapositivas deben de tener un título, y que estos títulos tienen que ser únicos. Entonces, para ver estos títulos de todas las diapositivas, uno puede irse hasta la pestaña esquemas, y ahí puede observar en la pestaña esquema de que cada texto va acompañado de una viñeta al lado de la diapositiva. Realmente el software que va a leer la presentación no va a leer esta parte de la presentación, sino que el software realmente va a leer el contenido que se encuentra dentro de esta pestaña de esquemas. Entonces, fíjense que ahora estamos trabajando con la diapositiva número 17, que sería esta de acá, fíjense.
Y el software de lector de pantalla lo que vas a hacer es vas a leer el contenido que está acá. Por eso es muy importante de que siempre tenga un título la diapositiva, y que también a continuación tenga los subtítulos, porque eso es lo que va a leer en este caso el software. A modo de ejemplo, fíjense que acá nosotros tenemos la diapositiva número 18, pero la diapositiva número 18 en este caso no tiene un título ni tampoco se observa que tiene un subtítulo. Pero si nosotros nos vamos hasta la pestaña de diapositivas acá, y si nos vamos hasta la diapositiva 18, podemos observar de que acá hay cierta información. Inclusive si nos vamos acá en esquemas, fíjense que puedo irme acá en esquemas, y también puedo mirar en la diapositiva 19, a ver, diapositiva 19, asignar títulos a las diapositivas, ¿sí? Entonces, acá tengo toda esta información, ¿sí? Donde tiene un título, donde tiene subtítulos acá, pero si uno compara esta diapositiva 19 con esta diapositiva número 20, aparentemente las dos diapositivas tienen la misma información. Pero si nos vamos en la pestaña esquemas, podemos observar que en la diapositiva 20 realmente no tengo ninguna información. ¿Por qué no tengo ninguna información? Porque esa diapositiva no contiene los títulos ni tampoco contiene los subtítulos. Y si el software empieza a leer, en este caso mi presentación de PowerPoint, cuando llegue a esta diapositiva número 20 no va a encontrar ninguna información, porque justamente lo que se hizo fue lo siguiente acá. Lo que yo hice en este caso, para este ejemplo en particular, fue agregar una nueva diapositiva. Le quité el contenido que está acá en el título, le quité el contenido que hay acá en el subtítulo, fíjense, y lo único que hice fue copiar este cuadro de texto acá, copiar ahí, copiar otro cuadro de texto, ¿sí? Agregarlo acá y simular de que esta es una diapositiva que tiene títulos y subtítulos, cuando en realidad es una diapositiva en blanco. Y si nos vamos a la pestaña esquemas, podemos corroborar de que efectivamente hay una diapositiva en blanco ahí, y para el software de lector de pantalla esta diapositiva no contiene ninguna información. Entonces hay que tener mucho cuidado, y aquí la importancia de utilizar títulos y subtítulos dentro de PowerPoint, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien amigos, para no extender demasiado este video, voy a cortarlo acá. Espero que todo lo que estuvimos conversando les pueda ayudar para poder finalmente obtener una diapositiva accesible para después poder compartirlo con los demás usuarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.